Hola de nuevo. En estas charlas estaremos platicando sobre el análisis de sensibilidad. Recordemos que el método simplex fue publicado por George Dantzig en 1947. En esa época, no existían computadoras. Incluso, no existían calculadoras. Todos los cálculos eran realizados manualmente. Es posible que no lo sepas, pero el método simplex está basado fundamentalmente en el uso de matrices inversas. Y la dimensión de la matriz depende del número de restricciones del problema. Si tenemos una empresa grande, y uno de sus problemas tuviese 30 restricciones, la cantidad de cálculos para resolver este problema sería enorme. Y además, si alguna variable modifica su valor en alguna de las ecuaciones, entonces deberíamos realizar todos los cálculos nuevamente. Con el fin de actualizar todos los cálculos sin la necesidad de empezar de cero, se creó una rama de la programación lineal, a la que se le denomina análisis de sensibilidad. La intención de estas charlas no es explicar el fundamento matemático del análisis de sensibilidad, sino ilustrar cómo podemos aplicarlo en el mundo de los negocios. Acompáñenme a la oficina, y ahí platicaremos sobre este tópico. Supongamos una empresa que fabrica muebles de madera. En particular, fabrica mesas, sillas y sillones. La información relevante la he resumido en este cuadro. Cada mesa debe pasar 3 horas por el departamento de carpintería y 3 horas por el departamento de pintura. Su demanda máxima es de 100 unidades. Y la utilidad es de $72. Cada silla debe pasar 2 horas en carpintería, 1 hora en tapicería y 2 horas en pintura. La demanda máxima es de 500 unidades. Y la utilidad que genera es de $27. Cada sillón debe pasar 2 horas en carpintería, 3 horas en tapicería y 1 hora en pintura. No existen restricciones de demanda. Y cada sillón genera una utilidad de $90. Tenemos una disponibilidad de 1000 horas en el departamento de carpintería, 700 en el de tapicería y 800 en el de pintura. Por otra parte, dado que muchos clientes que compran las mesas desean sillas, un requisito extra es que el número de sillas que se fabriquen deben de ser al menos el doble que el número de mesas. La formulación para el problema es la siguiente. Hemos denominado con M, el número de mesas, con S, el número de sillas, y con SI, el número de sillones. Recuerda que al meter esto en lindo, debes considerar que la última restricción debe ser de la forma S, menos, 2M, mayor o igual que 0. Y en esta ocasión, te pido que solicites el análisis de sensibilidad. Yo he colocado algunas notas en el problema para no olvidar el significado de las restricciones. El informe que nos ofrece Lindo tiene 2 partes. La primera parte nos narra los resultados y los precios sombra. La segunda parte nos ofrece intervalos en donde podrían variar los recursos, o los coeficientes de las variables. En el renglón señalado con el número 1, se encuentra el valor de la función objetivo. Después aparecen los valores de las variables. En este caso, M es igual a 89.47, S es igual a 178.94, y SI es igual a 173.68. Recuerda que el método simplex ofrece soluciones continuas. Esto significa que los números en la solución no son necesariamente enteros. Por otra parte, existe una segunda columna denominada Reduced Cost. Esta columna tendría un valor diferente de 0 si el valor de M, S, o SI fuese 0. En un ejemplo posterior te mostraré lo que significa este valor. La tercera parte de esta sección viene numerada con los números del 2 al 7. Cada uno de los renglones está asociado con las 6 restricciones del problema. La primera restricción corresponde al número 2. En este caso, podemos ver que en la columna denominada Slack or Surplus, se encuentra el número 26.31. Este número representa el sobrante de las 1000 unidades de recurso que teníamos disponibles. Es decir, de las 1000 horas disponibles, hemos utilizado 973.69 horas. Ahora imagina que te regalan 1 hora extra de este recurso.
En realidad, tú no utilizarías esta hora extra, lo único que pasaría es que te sobrarían 27.31 horas. Pero el valor de la función objetivo no se incrementa. El precio dual, o precio sombra, señala las unidades que se incrementa la función objetivo al tener una unidad extra de este recurso. Por lo que en este caso, el precio sombra es 0. Este es el significado del precio sombra, que es el valor que aparece en la tercera columna. Ahora bien, si tuviésemos una hora extra del primer recurso, entonces el valor de nuestra función objetivo se mantendría igual, solamente nos sobraría una hora más. Ahora bien, si tuviésemos una hora menos disponible, entonces el valor de la función objetivo tampoco se alteraría, solamente nos sobraría una hora menos. Pero, entonces es obvio que este precio sombra no siempre tiene el mismo valor, ya que si solo tuviésemos 200 unidades del primer recurso, la función objetivo cambiaría. La pregunta entonces es, ¿en qué intervalo el valor del precio sombra es 0? La respuesta la encontramos en la segunda parte del reporte de Lindo. Esos resultados nos aseguran que el precio sombra del primer recurso es 0, en el intervalo 1000 menos incremento permisible, y 1000 más incremento permisible. Es decir, el precio sombra del primer recurso es 0, si el recurso 1 oscila entre 973.68 e infinito. En el caso de la segunda restricción, tenemos 700 horas disponibles. Como el valor del Schlarko surplus es 0, significa que hemos agotado todas las horas. En este caso, el valor del precio sombra es 26.52. Esto indica que si dispusiéramos de una hora más de este recurso, la función objetivo crecería en 26.52 unidades. Pero si dispusiéramos de una hora menos, entonces el valor de la función objetivo decrecerá en 26.52 unidades. Además, el precio sombra mantendrá su valor, mientras el recurso de esta restricción se encuentre en el intervalo que oscila entre 700 y el incremento o decremento permisible. De esta forma, si por alguna razón hubiésemos cometido un error y resultase ser que el número de horas disponibles son 600, el valor de la función objetivo sería 24.252.63. Aunque el día de hoy, el resultado puede ser obtenido cambiando la restricción y volviendo a correr el programa, imagina el esfuerzo que esto representaba en 1950. La interpretación de los resultados que se obtienen para la tercera restricción, son muy similares a los obtenidos en la segunda restricción. Solamente debemos ser cuidadosos en la lectura de los datos. Pasaremos ahora a analizar la cuarta restricción. Como podemos ver, la demanda máxima de las mesas es de 100 unidades, y nosotros producimos solamente 89.47 mesas. Esto significa que tenemos una holgura de 10.52 unidades. Y por el precio sombra observado, sabemos que si incrementamos la demanda, no habría cambios en el valor de la función objetivo. Además, por el reporte también sabemos que este precio sombra no se altera si el recurso varía en el intervalo 89.47 a infinito. Así que si una empresa busca venderte una campaña de publicidad para incrementar la demanda de las mesas, deberías negarte a comprar esa campaña publicitaria. La interpretación de la quinta restricción es muy similar a la anterior. La sexta restricción nos dice que el número de sillas debería ser al menos el doble del número de mesas. Si observas el número de mesas y sillas en la solución, observarás que la restricción se cumple en el límite, es decir, estamos produciendo justo el doble de sillas que mesas. Esto es lo que significa que el Schlarko surplus sea 0, si la restricción dijese que el número de sillas debería ser al menos una unidad más que el doble del número de mesas, entonces la restricción cambiaría a la siguiente expresión. Ese valor de 1 que ahora aparece en el lado derecho de la desigualdad,
debe interpretarse como que el recurso se incrementó una unidad. Y por el precio sombra, podemos saber que cuando el recurso se incrementa una unidad, el valor de la función objetivo disminuye 20.36 unidades, y si nos permitiesen producir una silla menos que el doble de número de mesas, el valor de la función objetivo se incrementaría 20.36 unidades. Esta es la interpretación correcta del reporte que se nos presente en la última restricción. Finalmente, observemos esta última parte del reporte. Estas líneas están referidas a los coeficientes de las variables en la función objetivo. Estas líneas señalan el rango en que podrían variar los coeficientes de cada variable, y la solución de producir 89.47 mesas, 178.94 sillas y 173.68 sillones, no cambiaría. Por ejemplo, en el caso del coeficiente de la variable m, su coeficiente es 72, y este podría aumentar en 504 unidades, o decrementar en 66 unidades. Y la solución no cambiaría. Esto es, el coeficiente 1 podría variar entre 6 y 576. Esto significa que si la utilidad fuese de $10 por mesa, o $550 por mesa, la cantidad óptima a producir sería la misma. De la misma forma podemos encontrar los intervalos en los que pueden variar el coeficiente de S, y el coeficiente de SI. Espero que esta explicación te haya sido útil. Nos vemos pronto.